Pasión por la radio. En las voces de sus protagonistas. Por Radio Podcast. Naninzik. Bienvenidos amigos a Pasión por la Radio. Estamos nuevamente con la presencia de una destacada profesional. Ella es educadora, me estoy refiriendo a Astrid Guevara. Además es co-creadora de la metodología CICERE. Es una metodología que promueve el desarrollo humano, social, integral. Además ella es miembro integrante de Acompañar. ¿Cuáles son las condicionantes para observar las actitudes de las personas que se enfrentan a esta enfermedad sin temor? Es decir, salen a las calles y no tienen reparos en que pueden adquirir esta enfermedad. ¿Cómo se está conviviendo en estos tiempos de COVID en los espacios, en cada uno de nuestros hogares, con la familia, con el entorno? ¿Cómo estamos interactuando y qué es lo que necesitamos también trabajar, cómo controlar nuestras emociones? Todo ello hoy comparte en esta interesante entrevista Astrid Huerta. Muchas gracias y dialogando nuestros mayores deseos de éxitos y agradeciéndoles esta posibilidad de poder llegar a más personas y a más hogares en estos tiempos en los que necesitamos estar más unidos y en los que necesitamos estar en mayor armonía. Sí, nosotros, para que se pueda comprender mejor, esta metodología la hemos diseñado sobre una base teórica neurocientífica. Entonces, el cerebro de un ser humano tiene sistemas cerebrales, ¿ya? Si bien es cierto que el cerebro funciona en forma modular, o sea, conectada, interconectada, pero tiene ciertos sistemas que tienen unas funciones específicas o especializadas. Entonces tenemos una zona donde está mayormente el sistema autónomo, que es conocida como el cerebro reptil o el cerebro reptiliano. Luego tenemos la zona límbico-hipotalámica y el neocórtex. Nosotros, la metodología CICERE trabaja en que los tres cerebros estén integrados. ¿Qué quiere decir eso? En lenguaje sencillo. A veces las personas sentimos una cosa, pensamos otra cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. Entonces vivimos disociados. ¿Por qué? Porque nunca hacemos caso, por ejemplo, a la percepción de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo nos va avisando, nuestro cuerpo nos va indicando, tenemos indicadores corporales, por ejemplo, cuando yo me paro a hablar frente al público, un indicador corporal es que mi corazón se va a acelerar, mis latidos cardíacos se aceleran, mi respiración cambia, a veces tengo sudoración en las manos, a veces tengo enrojecimiento en el rostro. Esas cosas que suceden involuntariamente corresponden a una respuesta del cerebro reptiliano. Porque como personas de repente nos hemos visto en situaciones que han sido complejas, complicadas para nosotros, en la niñez, en la adolescencia, en la que nos hemos visto con mucho temor al ridículo, y esa forma la arrastramos durante los años, incluso hasta la vida profesional. Entonces, ¿qué es la metodología CICERE? Nosotros, por ejemplo, tenemos para combatir esa sensación una posición, que le llamamos posición de seguridad. Entonces, hemos comprobado con miles de personas que cuando yo estoy parado en posición de seguridad, puedo dirigirme a un grupo, puedo conversar de una forma distinta a que cuando estoy parado en posición de sumisión o inseguridad. Entonces, todas estas cosas, estas vivencias, nosotros las colgamos, tenemos un canal de YouTube, porque nosotros pensamos que debemos de transmitirlo. Hay muchas personas que viven creyendo que son tímidas y en realidad no son tímidas. Lo que pasa es que no han desarrollado esta capacidad expresiva que viene desde el propio cuerpo. Entonces, el CICERE quiere decir el sistema de integración. Integro el cuerpo, que tiene una relación muy directa con este cerebro reptiliano, las emociones, que tienen relación con el sistema límbico hipotalámico, y las reflexiones, que tienen que ver con la capacidad cognitiva, la capacidad de nuestro cerebro de reflexionar, de observarse a sí mismo, de autoanalizarse a sí mismo, etc. Entonces, cuando estos tres cerebros funcionan juntos, la persona se siente en un estado de bienestar.
Normalmente esta sensación que yo tengo a veces de vacío, de inconformidad, de como que algo me falta, como que me siento a veces frustrado o tenso o soy muy ansioso, mayormente son estados que provienen de esa disociación entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Entonces, nosotros hemos buscado una manera sencillita de trabajar esos aspectos. Qué interesante, Astrid. Tenemos que darnos una vueltita por toda la información que ustedes comparten a través de YouTube. Me interesa esa posición de seguridad. Sí, pues, ¿no? A veces en clase, cuando hacemos que nuestros jóvenes salgan a desarrollar sus exposiciones, nos hemos topado con casos a veces que nos hace pensar de cómo a veces en el espacio familiar te restringen la capacidad de hablar libremente, de participar, de opinar. Y eso tiene que ver mucho también desde la familia, cómo los padres muy severos, autoritarios, te limitan a ser tú mismo, Astrid, o tú misma. Sí, en este tema de la capacidad expresiva, influye el primer espacio que es la familia, ¿no? El hogar. Y el segundo espacio que es la escuela. Entonces, en el tema del hogar, por ejemplo, nosotros, o bueno, las generaciones anteriores, hemos vivido en lugares donde la opinión del niño o lo que hablaba el niño no era importante, entonces las conversaciones de los adultos eran superlativamente más importantes, ¿no? Entonces, cuando los adultos hablaban, los niños no podían interrumpir. Entonces, y de repente crecíamos observando y escuchando, pero expresándonos poco, ¿no? Pero teníamos una ventaja grande, que era la expresión con nuestros pares. Nosotros teníamos el barrio, teníamos los lugares donde jugábamos físicamente, estábamos con los amigos, peleábamos, discutíamos, hablábamos, nos organizábamos, y todo eso que es parte de la socialización, tan importante para un ser humano, era complementario a lo que yo vivía en el hogar. Y en la escuela, que es ya una socialización un poco más pauteada, porque en el aula yo no puedo vivir conversando, estoy más bien atendiendo al docente, pero tengo espacios para compartir con compañeros y tengo el recreo. Entonces nosotros venimos de sociedades que han socializado un poquito más. Ahora observamos nosotros, por ejemplo, que los niños no se socializan en los barrios. En las ciudades, el hecho de la inseguridad, etcétera, hace que los niños estén bastante en la casa, cuidados, protegidos, pero con ausencia de socialización. Y el colegio no es suficiente, porque cuando van al colegio, los niños están varias horas, de las 5 o 6 horas que están en el colegio, digamos que el 90%, 80% del tiempo están sentados escuchando al docente. Entonces, de allí nosotros tenemos que la elaboración mental, por ejemplo, porque para expresarme yo, para argumentar, para hacer crítica, tengo que hacer una elaboración mental y esa elaboración mental la hago en contacto con el otro. Yo observaba un poco el tema que tanto nos ha preocupado y que todavía nos preocupa, que es el tema de ¿por qué salen las personas? ¿Por qué sabemos que hay una pandemia? Sabemos que me puedo contagiar. Sabemos que hay una norma, una ley, me pueden meter preso, me van a poner una multa, pero ¿por qué sigo saliendo? Entonces, nosotros hemos estado indagando, reflexionando mucho y también tratando de conversar con algunas personas que conocemos, que pensamos que podrían estar saliendo, por ejemplo, personas con un nivel educativo de repente no tan desarrollado, personas que de repente no tienen la información a mano. Y lo que observábamos es que la razón por la que la persona sale es por la negación. O sea, yo cuando tengo miedo a algo, y esto lo estudió bastante Elizabeth Kubler-Ross, ella estudió la reacción de una persona ante una noticia que es muy fuerte, muy dramática, como la muerte de un ser querido, como una enfermedad grave o lo que fuera. Entonces ella estudió los 5 pasos que da la persona para llegar a la aceptación de la situación. Y el primer paso era la negación. Cuando a ti te dicen, tú de repente, tu mamá acaba de fallecer, por ejemplo, he vivido yo ese caso, en esos instantes, durante los primeros minutos, hasta podrían pasar horas,
tú no lo crees, dices, no, esto no está pasando, esto es como un sueño, voy a despertar, esto no está sucediendo, ¿eh? Entonces, esto no es real. Esa forma de negar la realidad es lo que sienten estas personas. Entonces, el miedo a una situación tan desconocida hace que ellos actúen, porque allí se evidencia lo que decimos de este cerebro triuno, ¿no? En el neocórtex tengo la información, es igual que los violentadores o los feminicidas, ¿no? Tengo la información en mi neocórtex, me voy a ir preso, me va a caer todo el peso de la ley, voy a dejar a mis hijos huérfanos. En el neocórtex tengo la información, pero ¿por qué lo hago? Porque a nivel del cerebro reptil y a nivel de la zona límbico hipotalámica, o sea, mis sensaciones corporales, la impetuosidad que tengo para actuar y mis emociones hacen que se bloquee mi neocórtex y actúo. Entonces, estas personas que salen, porque a veces ni siquiera hay un motivo real que es buscar alimento. No, estas personas salen a buscar a alguien, a encontrarse con alguien, a tomar Con algún pretexto, ¿no? sí, ajá. Entonces es una forma de negar lo que está pasando. Y esa forma de negar lo que está pasando está llevada del miedo, un miedo profundo a lo desconocido, que es un miedo Astrid, que pero todos tenemos. ¿y cómo superamos esta primera etapa que en realidad nos complica a todos, ¿no? En esta experiencia de la pandemia. Ujú. Esa negación, por ejemplo, lleva a que las personas, porque he sabido también de casos como la persona está mal, sabe que está enferma y sigue yendo a vender al mercado. Y sabe, porque los síntomas están. Entonces, esta actitud negada tiene mucho que ver también con el componente de la integración familiar, porque en las familias, en la vida antes de la cuarentena, ¿qué eran las familias? Espacios en los que cada quien sale a trabajar todos los días, salen, todos se van. Es más, no vuelven a almorzar, por ejemplo, en las grandes ciudades no se almuerza juntos, cada quien almuerza lo que llevó al trabajo. Nos reunimos en la noche, pero el cansancio y las otras cosas que hay que hacer en la casa son tantas que ni siquiera nos conversamos. Solamente cumplimos roles y cada quien se acuesta y al día siguiente llega el domingo y decimos, bueno, vamos a congregarnos, pero el domingo también hay otras responsabilidades. Entonces, nosotros lo que pensamos es que la desintegración afectiva de la familia, porque están integrados físicamente, porque viven en una misma casa, pero están desintegrados afectivamente. Entonces, la desintegración afectiva hace que las personas no sientan el continente que el otro me puede dar. Entonces salgo sabiendo que voy a poner en riesgo incluso al abuelito que vive conmigo. Salgo porque no sé, porque busco algo. Lo que buscan las personas es continente, reconocimiento, grupo humano, manada. Somos instintivos emocionales. Entonces, nosotros buscamos eso y en la búsqueda de eso es que las personas salen. Entonces, allí, por ejemplo, si bien es cierto, un miedo superior al miedo del coronavirus podría ser que me pongan preso, pero eso no se ha dado tan así, o es más, ha sido un poco, digamos, ha habido un cierto nivel de tolerancia, cierto nivel de tratar de informar, tratar de convencer, pero le hablamos cuando le convencemos y le damos mensajes, le hablamos al neocórtex. El límbico y el reptil siguen actuando por su cuenta. Entonces, ahora se ¿Qué va a dar el hacer? fenómeno inverso. Se va a dar el fenómeno inverso. Porque ahora sí, por ejemplo, las cifras de contagios son muy altos en zonas como San Juan del Urigancho. Y entonces, cuando yo vea que mi vecino muere, que mi vecina está contagiada y la llevaron en una cápsula, cuando yo vea eso, el miedo va a ser tan grande que al contrario, ahora me voy a cerrar y voy a decir, ya no me dejen, ya no abran, ¿por qué abren? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Que no acabe la cuarentena, que no acabe, porque primero está la salud. Y aun cuando termine, yo pienso que va a haber muchos hogares y muchas personas que no van a salir, porque el miedo ya está, porque tú no le tienes miedo a algo lejano, o sea, murió un señor que ni conozco, pero ¿qué pasa cuando muere un familiar mío o cuando muere un vecino o cuando muere un amigo querido? Entonces el miedo se instala de otra forma. Entonces, Astrid, lo que nosotros sentimos es la gran falta y la gran ausencia de la parte de la educación emocional afectiva. Es una ausencia en la familia, en la educación familiar, es una ausencia en la educación básica, en la educación
de la inicial, primaria, secundaria, universitaria, etcétera. Y vuelvo otra vez al concepto este de cerebro triuno. Mira, ¿por qué le pusieron de nombre cerebro reptil? Porque en esa parte actuamos igualito a los reptiles. O sea, ¿qué es el reptil? ¿Cómo es un reptil? Un reptil tiene hambre, saciedad, lucha, fuga, instinto de reproducción, porque por la supervivencia de la especie, ¿no? Una serpiente pone huevos y no los cuida, los abandona y los huevos nacen y cada serpiente nueva viene con toda la información para su supervivencia. O sea, la mamá no le enseña a cazar, no hemos visto ese comportamiento en una serpiente, por ejemplo. Por eso le llaman cerebro reptiliano. Ese cerebro es un cerebro que piensa solo en sí mismo, porque la supervivencia es personal, es individual. Si vamos más avanzando, la zona límbico hipotalámica ya están las emociones y los instintos que son un poco más elaborados. Al cerebro límbico se le conoce también como cerebro mamífero, porque se asemeja mucho a los mamíferos, ¿no? Que cuidamos a las crías, que vivimos en manadas, tenemos un comportamiento distinto, ¿no? Y luego recién viene el neocórtex. Entonces, las personas que actúan así, están actuando desde su cerebro reptil. Por eso es que todos los mensajes que les digamos, que les expliquemos, entra al neocórtex, pero no va aquí. Y ahí sabes dónde está el gran reto, Lali. El gran reto es el tema del desarrollo de la corteza prefrontal, porque dentro del neocórtex tenemos una zona que se llama corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es una zona que se desarrolla durante los primeros años de vida y se extiende un poquito hasta los 20, 21 años el desarrollo de la corteza prefrontal. Pero ¿cómo se hace? Biológicamente. Ajá, entonces, esta corteza prefrontal necesita de algunas condiciones que son básicas para su desarrollo. Lo primero, que es una cuestión básica, es el tema de la protección y el afecto. Esta corteza prefrontal se desarrolla cuando yo crezco en un entorno afectivo, protegido, etc. Otro aspecto que es importantísimo en el desarrollo de la corteza prefrontal es la alimentación. Tengo que tener una cantidad de proteína que me permita hacer las funciones cerebrales que me permitan desarrollar esta zona, ¿no? Y el tema de vivir en un espacio, vivir en un lugar donde tengo reglas, donde tengo márgenes, tengo modos de vivir. Entonces, ¿qué pasa en nuestros hogares y qué está pasando en nuestros hogares? No solo en el Perú, también es en el mundo, ¿no? El tema de la empatía, por ejemplo, se desarrolla en el contacto de ser humano a ser humano. Pero cuando los padres estamos ausentes por muchas horas, por muchos tiempos de la casa, volvemos cansados, sin mucha paciencia, etcétera, se crea un vacío afectivo entre los padres y los hijos. Entonces, hay la necesidad profunda ahora de que la educación, de que todos los programas del Estado remiren la forma como se está actuando, como se está llevando los programas. Por ejemplo, en la educación, y vemos ahora en la educación privada sobre todo, vemos ahora que el esfuerzo más grande que hay es de llenar un cuaderno con tareas, sumas, multiplicaciones y todo, y seguimos no haciendo nada por aquello que la realidad nos muestra que es más importante para la vida, que es el tema de tener empatía, el tema de manejar el estrés, el tema de cómo gestiono mis emociones, cómo me comunico con mi familia, porque una de las cosas que es doloroso de ver es que las familias a veces en lugar de ser el espacio que ahora estamos juntos, vamos a estar juntos y vamos a luchar, cada uno está con su celular, cada uno está separado, incluso los roces son mayores, ¿no? Y tengo un amigo catedrático en una universidad que me llama y me dice, no soporto más a mi hija, me dice, ¿no? No soporto porque siento que no sé, no podemos encontrar una forma de comunicarnos. Entonces, sentimos de verdad de que hay la necesidad de empezar a mirar la educación desde otra perspectiva. Son generaciones distintas. Yo observo en mi nieta, en mi hijo, son generaciones distintas, tienen otra forma de ver o de percibir
el mismo suceso, pero lo perciben de otra forma, ¿no? Entonces, yo siento que el coronavirus nos ha venido a ayudarnos a reordenar la casa, a reordenar todo, porque es la gran oportunidad para avanzar. Entonces, en el tema que hablábamos, ¿por qué las personas actúan? Por muchos mensajes, por mucho que les mandemos cosas cognitivas, no van a cambiar. ¿Cuándo van a cambiar? Cuando el mensaje sea más afectivo. Y es eso lo que ha pasado. Viste una cosa que nos ha llamado bastante la atención. Esta niña, que ha hecho una premonición de que el día no sé tal, no salgan, y las personas, pero eran en bandadas y en hordas que se mandaban eso, y ese día, mucha gente no salió, ¿no? Sí, Entonces, ¿por sí. qué? ¿Por qué? Porque ese es un mensaje que toca la zona más sensible, porque lo dice un niño, y tú dices, ¿y si es cierto? ¿Y si de verdad es hoy día el fin del mundo y esto se acaba, ¿no? Entonces, hay cosas que todo rozan con la parte de la persona más primarias, ¿no? Son cosas más primarias, son cosas que no van tanto por la reflexión o por el análisis o por un comportamiento razonado, ciudadano, ¿no? Sino van más por la parte de los miedos, de las inseguridades y de las cosas que mayormente nos expresan. Necesitamos que salgan a los medios grandes y que compartan ustedes la importancia de cada uno de estos detalles que lógicamente ustedes son los estudiosos, abocados a este trabajo y nos explican con tanta claridad para entender la actitud del otro, ¿no? Sí, pues ahora entiendo por qué se resisten a acceder a un dispositivo, inclusive, como tú lo has dicho, que es sancionador, que hay multas, pero no lo asumen como tal. Y en este encierro, mira, ve la experiencia de que nos comentas respecto al docente y la hija, o son dos cosas. O nos acomodamos como familia para reflexionar juntos o que terminamos también peleados porque los espacios son muy pequeños en las casas y estamos conviviendo todos a la misma vez. He visto que familias, uno de ellos está recibiendo la clase por el celular, la otra está dictando clases a la universidad, el padre está haciendo teletrabajo. Eso también estresa, Astrid. Sí, por supuesto que sí. Personalmente, los primeros días que teníamos que dictar, pues nosotros nos cogió la cuarentena dictando unos cursos para la Universidad Ricardo Palma. Entonces, habíamos dictado la mitad del módulo y teníamos que dictar la otra mitad. Entonces, para nosotros fue también muy duro tener que pararnos frente a una pantalla y tratar de transmitir lo que transmitimos nosotros normalmente desde el cuerpo, desde la reunión, desde el contacto directo con las personas, ¿no? Pero ¿sabes qué pensamos nosotros? Que este cambio no tiene marcha atrás. El coronavirus es una enfermedad que hasta que la hayamos manejado pronostican que va a ser un año o dos hasta que se sepa bien o se tenga claridad en un tratamiento, en una vacuna, ¿no? Entonces, porque es algo tan desconocido, para lo cual hemos estado poco preparados, y El entonces mundo no ha estado preparado, el Astrid. mundo no ha estado preparado, el mundo no ha estado preparado. Y vemos nosotros que hay países, incluso de primer mundo, que se decían de primer mundo, como Inglaterra, por ejemplo, que está pasándola mucho peor que nosotros en cantidad de muertos, en cantidad de contagios. O sea, nosotros estamos frente a una realidad en la que no hay eruditos. O sea, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud. Nosotros estamos Exacto. frente a una pandemia en la cual todititos tenemos que aprender. Entonces, mientras nosotros pensamos desde Acompañar, que es nuestra institución, apostamos porque ahora que estamos así, empecemos a reordenar. Es como cuando no sé, hay un terremoto, un sismo y me tumbó todas mis cosas. La casa no se me destruyó, pero dentro tengo todo revuelto. Entonces, ¿qué hago? ¿Quejarme y decir, no, yo vivía antes y era mejor y lo de antes era mejor? ¿No? O decir, bueno, esta es la realidad en la que tengo que vivir ahora de aquí en adelante, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que el orden, el reordenar las cosas, tiene que empezar por reordenarse uno mismo. Y una cosa, por ejemplo, que tenemos que reordenar en nosotros mismos es el tema de la respiración.
estaba escuchando a Pilar Macetti, que hablaba ayer en la conferencia de La prensa sobre la excelencia. importancia de la respiración. Entonces, una cosa interesante que tenemos que trabajar es la respiración, porque nosotros nos hemos acostumbrado con el ritmo de vida de salir y de caminar, no nos damos cuenta, pero nuestra capacidad de inhalación y nuestra capacidad de oxigenación se ve limitada por el estrés, porque el estrés cambia el tono de los músculos, modifica la postura del diafragma. Entonces, una cosa que nosotros queremos, que estamos proponiendo bastante es empezar a respirar, tomar conciencia de mi respiración. Y para eso no tengo todavía que hacer un ejercicio o ponerme una manta y decir me voy a meditar. No, Debería, para eso es necesario estar consciente mientras estoy parado frente a la olla cocinando, estar sintiendo cómo respiro, hacia dónde respiro, cuánto respiro, ¿no? Y sentir la respiración. Porque una de las cosas que está atacando más el tema del COVID-19 es el sistema respiratorio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el sistema respiratorio está tan confrontado ahora? Porque es la entrada, es nuestro contacto con este mundo exterior que es el aire, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es respirar. Nosotros proponemos que las personas respiremos inhalando profundamente, profundamente, lo más profundo que pueda, tratando de que el aire vaya hacia la zona del abdomen, no hacia la zona de la clavícula, ¿no? No así, el sino más bien hacia el abdomen, ¿verdad? Entonces, tratar de respirar con el abdomen, solamente respirar hace la diferencia. Entonces me paro frente a una actividad que estoy haciendo todos los días, respiro. Me siento un rato a ver un video y voy respirando, voy respirando. Y esos microsegundos en los cuales tomo conciencia corporal van reduciendo el estrés y van mejorando mi sensación de bienestar. Es Entonces, increíble. Sí, continúas. sí, entonces son cosas sencillitas. Un bebé, cuando nace, a un bebé recién nacido, si lo Exacto. observamos, Sabe respira respirar con el diafragma. sí, perfectamente respira. Nadie le enseñó. ¿Y por qué cuando nosotros adultos nos observamos, no tenemos esa misma capacidad de inspiración y de expirar también el aire, ¿no? Es porque tenemos tensión y la tensión muscular, la tensión en el cuerpo, hace que seamos hemos reducido como una caja pequeña. Entonces necesitamos expandirnos, necesitamos abrir la respiración. Hay una doctora interesante de revisar, se llama la doctora Elizabeth Blackburn. Ella hablaba de los microsegundos de meditación, ¿no? Entonces ella decía, si yo, mientras calienta mi comida en el microondas, en lugar de estar, ya, ¿qué hago? Así, me parara y hiciera 30 segundos, lo que demora en calentar mi comida, de respiración profunda, estaríamos mucho mejor. Entonces, hay que trabajar el tema de la respiración. Otra cosa que hay que trabajar mucho es el reflejo del estiramiento, del bostezo. Nosotros tenemos movimientos y ejercicios que los compartimos que son para trabajar el bostezo, liberar el estiramiento. Ustedes si han visto, por ejemplo, el caso de los gatos son nuestros maestros. Ellos cuando bostezan se estiran, pero totalmente. Abren la boca, se estiran mucho. ¿Por qué? Porque estas contracciones que tenemos, estas tensiones musculares, no se liberan de otra forma. Se liberan solamente a través del músculo. Entonces el bienestar, el estado de ánimo, la alegría no depende de mis pensamientos, depende de mi cuerpo. Por eso es que en nuestra metodología CICERE entramos por el cuerpo, sistema de integración corporal, entramos por el cuerpo. Primero el cuerpo. El cuerpo va a mover emociones y las emociones más el cuerpo van a mover nuestros pensamientos. Entonces yo no necesito pensar en que debo ser así, debo ser así, debo ser mejor mamá, debo ser mejor papá, no. Eso no va a Necesito, cambiar. sí, así no se cambia. Entonces, por eso es que tenemos la convicción de que si desde el cuerpo estimulamos emociones, y hay bastante bibliografía en la web sobre esto,
si estimulo estas emociones, voy a empezar a percibir el mundo que me rodea de una forma distinta, porque el miedo, la inseguridad, la frustración, la angustia que estamos sintiendo todos, el desconcierto, no saber qué va a pasar, lo sentimos todos, también yo siento eso. No sabemos qué va a pasar, pero el aquí y el ahora es, yo cuido mi bienestar ahora, y también eso ayuda con el sistema inmune. El sistema inmune se decae mucho cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos angustiados, cuando estamos tensos, se decae mucho el sistema inmune. Entonces, necesitamos fortalecer un buen estado de ánimo, necesitamos fortalecer la alegría de vivir. Nuestros niños son los maestros en esto, ¿no? Entonces yo escucho reír, miren, los niños se ríen en el día, tienen muchas veces en las que se ríen ellos. En cambio, nosotros nos hemos acostumbrado ya, tanto por las preocupaciones y por el cliché ese de ser un adulto serio, ¿no? Que la seriedad, etcétera, hemos desarrollado esas máscaras que nos han hecho tanto daño, ¿no? Hay que reírnos más. Hay cosas que yo lo observo a mi nieta, ¿no? Mi nieta se mata de la risa, la escucho reírse durante el día un montón de veces Y nos y me contagian contagia, yo también. también me río, ¿eh? Sí, y yo también me contagia y me río, ¿no? Y pienso y digo, para ellos el mundo es tan simple, ¿no? Ella, por ejemplo, ahora en el aislamiento, ha construido todo tipo de casas, tiene casas, construye con mantas, con cosas así, construye sus albergues en la casa, le encanta cocinar, descubrió la cocina, le encanta hacer ensaladas, le encanta el poder ella misma ser autónoma para prepararse cosas. Yo la veo y digo, ay Dios, esta es la mejor educación, porque la autonomía es lo que a todos nos ha servido más que la trigonometría, ¿no? O Y sea, una de las prácticas de vida que has hecho ejercicio con tus hijos ha sido eso. Lo sé y que ellos sean autónomos desde muy pequeños, ¿verdad? sí, o sea, siempre pensaba yo, conversando con algunas mamás les decía, ¿no? Siempre pensaba yo, ¿qué pasaría el día que no esté yo? Entonces yo decía, no, que sean lo más autónomos posible, que puedan valerse por sí mismos, que puedan hacer cosas por sí mismos. Y yo creo que ahora el tiempo nos demuestra, viendo ahorita lo que pasa en el mundo, nos demuestra que tal vez a veces no tengo cantidad de tiempo para darle a mis hijos, o no tenía antes cantidad, ahora tengo cantidad, pero hay que ver también la calidad del tiempo, ¿no? Nosotros apostamos mucho por el tema, por ejemplo, de verse a los ojos. Roberto Rosler es un neurólogo Sí. argentino que ha dedicado sus últimos años a trabajar mucho el tema del aprendizaje, y él dice, ¿no? Cuando alguien me ve a los ojos, por unos instantes, digamos unos 5, 7 segundos, me ve con atención, hace que en mí se descargue dopamina. Ujú, Y entonces me siento contento porque me siento reconocido. Todas las ujú. personas necesitamos sentirnos reconocidos. Entonces es tan importante poder ver a nuestros seres queridos. Comemos, almorzamos, hay que vernos a los ojos con amor, con ternura. Yo pienso que hasta detrás de la máscara podríamos vernos con ternura, con amor, con aceptación, con respeto, porque es eso lo que le faltó al mundo y ahora estamos Sí, pagando las consecuencias. Astrid, lo ratificamos. Conversar, dialogar sin mirarnos los ojos, es como, para mí, es como mirar al vacío. En las clases que imparto en la universidad, incido en eso, ¿no? Necesitamos mirarnos a los ojos porque la expresión de nuestro rostro también comunica nuestras emociones, si estamos tomando atención, y esa debería ser una de las prácticas importantes que todos. Los altos funcionarios llegan a veces a la oficina, siguen trabajando y te dicen te escucho, ¿verdad? Entonces, no, lo espero,
espero que se desocupen, no hay prisa. Entonces vas a ver que de inmediato dejan de hacer lo que están haciendo porque nos han citado. Me parece fabuloso lo de la respiración, ojalá más adelante vamos a hacer que te sigan a través del YouTube. Es una de las prácticas que nosotros trabajamos fuerte cuando hacemos radio o técnicas de locución. Sin el primer paso, que es aprender a respirar, no podemos saltar a empezar a locutar. Entonces es una práctica extraordinaria. Lo mismo decía, los bebés nacen sabiendo respirar con el diafragma y no sé en qué momento de nuestras vidas dejamos eso. Lo otro es el estiramiento que nos precisas. Sí, es verdad, ya te he Bostezar y escuchado. estirarnos. Bostezar, el estiramiento, ya he escuchado en muchas de tus conferencias. El bostezo en locución a nosotros nos permite movilizar todos los resonadores faciales, por ejemplo. Entonces, y estamos fortaleciendo todos estos resonadores a través del bostezo. Y bueno, pues fortalecer quizás las convivencias a través de estos pasos que muy metodológicamente nos has explicado. Esperamos que nos haga ser mejores personas. Es lo que necesitamos, más que dinero, más que tener opulencia en la casa, que la sensibilidad esté, aflore, la solidaridad, la empatía, y que, reitero, para mí y seguramente para muchos como ustedes también promotores a través de acompañar están abocados en eso. Ojalá que más universidades estén con ustedes, Astrid, las instituciones educativas, las asociaciones de padres de familia, porque a veces solo se trabaja con el niño y no con los padres. Entonces hay un divorcio, hay una brecha que en realidad no se consolida el trabajo que ustedes están propiciando. Te agradezco, Astrid, por este espacio y de hecho estaremos continuamente dialogando, conversando. Por favor, todas las redes disponibles para seguirte y para que te sigan quienes nos están viendo también. Muchas gracias, Gladys. Entonces, nosotros encantados de poder ayudar, encantados de poder contribuir y vamos a estar pendientes siempre de tu canal porque en realidad necesitamos tener más medios por los cuales transmitir esperanza, transmitir solidaridad y no solamente miedo. Muchas gracias.